Alguna vez, en su juventud, Ben fue guardabosques. Parecía que toda su vida transcurriría de esa manera, entre árboles, senderos y los sonidos del bosque. Amaba ese trabajo como solo se puede amar una labor que se lleva en la sangre, heredada de los ancestros. Su abuelo protegió el bosque, su padre también. ¿Por qué Ben no continuaría con el oficio familiar? Se imaginaba a sí mismo formando una familia algún día, enseñando a su hijo a amar el bosque, a descubrir sus secretos. El niño lo ayudaría, como él mismo ayudó alguna vez a su padre, y, quizás, se convertiría en un verdadero maestro de su oficio. Los sueños de Ben eran simples, sin pretensiones, pero sinceros. Sin embargo, la vida a veces nos sorprende con acontecimientos y encuentros inesperados. Con el tiempo, Ben también pensó en casarse. Eligió a una muchacha de su pueblo, aquella que siempre se mantenía en la sombra, callada y modesta. Circulaban rumores de que era adoptada, que la habían sacado de un orfanato. Pero Ben consideraba que eso no tenía importancia. ¿Qué más daba? La gente decía que sus padres adoptivos la querían y la habían criado con cariño. Y la joven resultó ser realmente buena. Ben pensó que vivirían felices juntos, solo tenía que cumplir con su servicio militar, regresar y entonces podrían casarse. Pero, como bien se sabe, el hombre propone y la vida dispone. Pasaron los años, y Ben ya sabía que nunca tendría hijos. Y, además, tuvo que dejar el trabajo que tanto amaba. Se trasladó a la ciudad y consiguió empleo en una fábrica, donde pagaban mejor. Ahora el dinero era más necesario que nunca. Su esposa, Alice, había quedado paralizada. Todas las tareas del hogar y del huerto recayeron sobre sus hombros. Su vida como guardabosques quedó en el pasado, pero el bosque seguía llamándolo. Ben encontraba cualquier excusa para atravesarlo cuando se dirigía a la estación del tren. Allí podía respirar aire fresco, pasar la mano por los viejos árboles que tanto conocía. Pero ya no tenía tiempo para vagar sin rumbo, en casa lo esperaban muchas responsabilidades. Lo único que se permitía era recoger la basura cerca del campamento de pioneros por el que solía pasar. Sin embargo, los instructores del campamento eran demasiado negligentes con su trabajo. Los adolescentes arrojaban envoltorios, botellas y bolsas justo detrás de la cerca. Incluso los adultos no dudaban en aumentar el montón de desechos. Eso molestaba a Ben. Si todavía fuera guardabosques, ya les habría enseñado rápidamente cómo comportarse. Pero ahora no tenía autoridad, solo una bolsa en el bolsillo y la costumbre de limpiar lo que otros dejaban. Así, aquella tarde, al regresar del trabajo, Ben se topó con otra pila de basura. El día se inclinaba hacia la noche, el aire ya se llenaba de humedad y a su alrededor reinaba el silencio de agosto. Al acercarse, notó que los perros del pueblo ya habían esparcido los envoltorios por todo el claro. Llevaba una bolsa consigo, la costumbre. Se puso a recoger la basura, alejándose poco a poco en el bosque. De repente, escuchó sollozos. Se detuvo y escuchó con atención. Una voz infantil. Mirando a su alrededor, Ben notó a dos niñas sentadas en un árbol caído. Se abrazaban temblando de frío. Sus vestidos eran demasiado ligeros para la frescura de la noche. Eran gemelas. Idénticas, como dos gotas de agua. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Ben sorprendido. Las niñas guardaron silencio, mirándolo con grandes ojos. De inmediato comprendió, venían del campamento. Seguramente habían ido a buscar frambuesas y se habían perdido. Y, al parecer, los instructores no estaban muy atentos a sus responsabilidades. Bueno,
Ya me las veré con ellos, pensó Ben mientras se quitaba su abrigo. Me llamo tío Ben, no tengan miedo, les dijo con voz calmada. Vengan conmigo para que entren en calor. Vivo cerca, detrás del molino. Les puso el abrigo encima. Las niñas bajaron del árbol sin decir palabra y lo siguieron. La casa de Ben estaba en las afueras del pueblo, la última de todas. Al entrar, la sentó en la mesa y puso frente a ellas una taza de té caliente. Estaban asustadas, pero parecía que confiaban en él. Tengo que averiguar cómo llegaron hasta aquí y por qué nadie las está buscando, pensó Ben mientras se preparaba para ir al campamento. Pero al mirar a las gemelas, una idea inquietante cruzó su mente: eran demasiado pequeñas. Demasiado pequeñas para un campamento. No deben tener más de 5 años, calculó. ¿Cómo se llaman?, preguntó finalmente. Mindy y Sarah respondieron al unísono. Ben sonrió. No podía distinguir quién era quién. Las dejó en la casa y salió al cobertizo para hacer una llamada. Desde la fábrica lo llamaban con urgencia, había una emergencia y necesitaban que volviera de inmediato. Escuchen, niñas, tengo que ausentarme un rato, pero no se preocupen por nada, les advirtió. Y no entren en la otra habitación. Mi esposa Alice está descansando. Está enferma y es mejor no molestarla. Las niñas asintieron en silencio. Ben, con una extraña inquietud en el pecho, salió corriendo hacia la estación. La preocupación no lo abandonó en todo el camino. Caminaba por el bosque oscurecido, pensando en lo que habría ocurrido si no hubiera visto a las niñas. Con una noche tan fría, podrían no haber sobrevivido hasta el amanecer. ¿Cómo era posible que las hubieran dejado sin supervisión? Aceleró el paso, con la mente ya armando un plan para presentarse con el comisario y exigir explicaciones en el campamento. El camino se le hacía pesado, quizás por la penumbra o quizás por los recuerdos que lo invadían. Él y Alice solían caminar por ese sendero cuando recién empezaban a salir. Alice estaba sana, alegre, le encantaba escuchar a Ben hablarle a Joe sobre los árboles. Sí, eran tiempos distintos. Entonces, Ben tenía claro que quería de la vida y no temía a nada. Ahora todo era diferente. El trabajo en la fábrica lo agotaba, y los pensamientos sobre no tener hijos le dolían más de lo que estaba dispuesto a admitir. Habría querido un niño, un hijo al que pudiera enseñarle todo lo que sabía. Sin embargo, la idea de adoptar a las niñas ya había empezado a colarse en su mente. Cuando finalmente llegó a la fábrica, sus compañeros le propusieron quedarse para celebrar el exitoso cierre del trabajo, pero Ben se negó. Su mente seguía volviendo a su casa, a las niñas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían salido? ¿Por qué nadie las estaba buscando? Poco después, ya estaba en el tren de vuelta, apresurándose a regresar. Mientras tanto, las niñas, que se habían quedado en la casa, comenzaron a calmarse tras el miedo que habían pasado. Poco a poco, empezaron a mirar a su alrededor. Todo les resultaba extraño: la pequeña casa de madera, los olores del campo. En las paredes colgaban fotografías descoloridas, y desde la habitación contigua, detrás de una puerta cerrada, se escuchaba una respiración débil. Vamos a ver quién está ahí, propuso una de ellas, la más atrevida. Pero el tío Ben dijo que no entráramos, respondió la otra con duda. Solo miraremos un poquito, nada más, insistió la primera. Con mucho cuidado, abrieron la puerta. En la cama yacía una mujer. La almohada bajo su cabeza era alta, su rostro estaba pálido y sus manos descansaban inmóviles sobre la manta.
Las niñas se quedaron paralizadas. «Mamá», susurró de pronto una de ellas, y ambas corrieron hacia la mujer. La abrazaron, lloraron, besaron sus mejillas y sus manos. Alice las miraba con los ojos muy abiertos, sin comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Quiénes eran esas niñas? ¿Por qué la llamaban mamá? ¿Quiénes son ustedes?, susurró con voz débil. Mamá, levántate, vámonos a casa, decían las niñas, hablando a la vez. Pero Alice no podía moverse. Cuando Ben entró en la casa, se encontró con una escena extraña. Las niñas estaban sentadas en la cama de Alice, abrazándola, y ella, increíblemente, intentaba incorporarse apoyándose en un codo. «Ben», dijo con voz temblorosa. Creo que puedo sentir mis piernas». «¿Qué?». Ben se quedó perplejo, mirando de ella a las niñas. «Estas niñas se parecen a mí. Es como si estuviera viendo mi reflejo de niña». Alice negó lentamente con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Ben no entendió de inmediato a qué se refería. Pero al observar mejor a las gemelas, notó que, en efecto, había algo en sus rostros que recordaba a su esposa. Rápidamente, tomó un viejo álbum de fotos y encontró una imagen de Alice cuando era niña. Las niñas eran idénticas a ella. «Es imposible», susurró. Fragmentos de recuerdos comenzaron a aparecer en la mente de Alice. Recordó que, cuando vivía en el orfanato, había escuchado rumores de que tenía una hermana. Una gemela. Pero en la familia que la adoptó, nunca se mencionó nada al respecto. Ahora, sin embargo, todo era demasiado real. «Ben, creo que estas niñas están conectadas con mi pasado», susurró Alice. «¿Recuerdas que te hablé de esos recuerdos extraños, de imágenes borrosas en mi mente?» «Claro que lo recuerdo». «Pero, ¿cómo explicamos esto?». Ben negó con la cabeza. Nada tenía sentido. Alice estaba confundida. Tenía miedo de preguntar a las niñas quién era su madre, pero al mismo tiempo entendía que no podía dejar la situación sin respuestas. «Mami», pronunció de repente una de las niñas, mirando a Elise con esperanza. Ben estuvo a punto de decir que ella no era su madre, pero Elise levantó la mano, deteniéndolo. «Dejémoslo así por ahora. Quiero entender todo», susurró. Al día siguiente, Ben fue a ver a los padres adoptivos de Elise para averiguar más sobre su pasado. Lo que descubrió lo hizo estremecerse. Resultó que Elise realmente tenía una hermana. Fueron adoptadas en momentos distintos y por familias diferentes. La hermana se llamaba Sabrina y fue acogida por una pareja adinerada a la que le gustó su carácter vivaz y activo. Elise, en cambio, tranquila y apacible, permaneció en el orfanato hasta que fue adoptada por unos padres de un pueblo. De regreso a casa, Ben meditaba sobre todo. Comprendía que, lo más probable, las niñas eran hijas de Sabrina. Pero, ¿cómo terminaron en el bosque? Se apresuraba a la estación, pero la inquietud no lo abandonaba. Sus pensamientos sobre las niñas eclipsaban todo lo demás. Se veían tan indefensas, como gatitos abandonados que el destino había arrojado a la espesura del bosque. ¿Y si no las hubiera encontrado? ¿Qué habría pasado entonces? Se habrían congelado hasta la muerte, pensó mientras aceleraba el paso. Los recuerdos lo invadieron al cruzar el sendero familiar del bosque. Solía caminar allí con Elise antes de su enfermedad. ¿Cuántas veces habían paseado bajo la sombra de los árboles, hablando del futuro, haciendo planes? Ya entonces sabía que Elise sería su esposa.
Quería creer que tendrían una familia fuerte, hijos. Pero ahora la vida había tomado un rumbo completamente diferente. En la fábrica resolvió todo rápidamente. El turno terminó y sus compañeros, celebrando el éxito, lo invitaron a quedarse a cenar. Pero él no tenía ganas de festejar. Rechazó apresuradamente. Tengo asuntos en casa, soltó. Vaya, eres todo un jefe de familia, bromeó alguien. ¿Y quién sabe? Tal vez lo sea pronto, respondió Ben, sin saber por qué lo dijo. El camino de regreso fue corto, pero su corazón latía con ansiedad. Se imaginaba a las niñas sentadas en silencio en su pequeña casa, tal vez incluso asustadas. ¿Y si no le habían hecho caso y habían entrado en la habitación donde estaba Elise? Cuando Ben entró, se encontró con una escena inesperada. La puerta de la habitación donde descansaba su esposa estaba abierta. Las gemelas, acurrucadas contra Elise, la llamaban mamá. Y Elise, quien durante años apenas podía mover la mano, ahora se había incorporado sobre un codo. «Ben, siento mis piernas», dijo en voz baja, mirando a su esposo. A Ben se le cortó la respiración. ¿Cómo? No puede ser. Recordó los interminables viajes a los hospitales, como los médicos solo encogían los hombros. Pero ahora Elise había revivido, como si, al estar con las niñas, hubiera encontrado una fuente de fuerza perdida. ¿Por qué me llaman mamá?, preguntó ella, aún en estado de shock. Ben se acercó, mirando alternativamente a su esposa y a las niñas. Solo entonces notó lo mucho que las pequeñas se parecían a Elise. Yo no lo sé», murmuró, confundido. Dejando las preguntas para después, Ben comenzó a acostar a las niñas. Les preparó un sitio en la estufa para que estuvieran más calientes y, luego, se sentó junto a la ventana, sumido en pensamientos. Estas niñas habían aparecido en su vida de repente y ya la habían cambiado por completo. Cuando amaneció, Ben decidió ir al pueblo a ver al alcalde. Tenía que averiguar quiénes eran las niñas y por qué estaban solas en el bosque. Pero primero, decidió preguntarles directamente. Durante el desayuno, trató de iniciar la conversación con naturalidad. ¿Dónde vivían antes? Con mamá y el tío, respondió la mayor, Sara. ¿Y cómo llegaron aquí?, insistió. La menor, Mindy, respondió inesperadamente. Mamá nos trajo. Nos dijo, espérenme aquí, voy a traer helado. Esperamos y esperamos, pero nunca regresó. Ben frunció el ceño. Todo eso sonaba extraño. ¿Qué clase de madre abandonaría a niñas tan pequeñas en el bosque? Las niñas, al parecer, no comprendían del todo lo que les había sucedido, pero Ben sentía que la verdad era mucho más oscura de lo que sus inocentes palabras reflejaban. En el pueblo, Ben se dirigió al alcalde, el señor Brown, para contarle lo ocurrido. El hombre se rascó la cabeza mientras escuchaba la historia. Mira, Ben, no he oído que alguien esté buscando niñas así. Si fueran de algún campamento, ya habrían dado la alarma. Y si no son de un campamento, habrá que informar a la policía. Ben asintió. También había pensado en la policía, pero algo dentro de él se resistía a esa idea. No quería entregar a las niñas a manos desconocidas. Dame 1 o 2 días más. Voy a investigar por mi cuenta, pidió. Cuando regresó a casa, encontró a su esposa de un humor sorprendentemente bueno. Se movía por la casa, apoyándose en los muebles, e incluso había intentado cocinar. Las niñas corrían felices a su alrededor, como si todo aquello fuera lo más natural del mundo. Ben,
Creo que empiezo a recordar algo, dijo Elise en voz baja cuando quedaron a solas. ¿El qué? Ben se acercó más. ¿Recuerdas que te conté sobre mi historia en el orfanato? Creo que tenía una hermana. También gemela. Éramos muy pequeñas cuando nos separaron. Ben se quedó pensativo. Recordaba sus relatos, pero en su momento los había tomado como fragmentos confusos de la memoria infantil. Pero ahora, con las niñas y su extraño parecido con Elise, todo empezaba a encajar en un rompecabezas inquietante. Pasó la noche, pero Ben no pudo encontrar descanso. Cada palabra de Elise sobre su hermana gemela en el orfanato daba vueltas en su cabeza. Las niñas parecían haber salido de sus viejas historias, y aquel misterio lo perturbaba cada vez más. Al día siguiente, volvió al pueblo en busca de respuestas. El alcalde, que había prometido ayudar, había encontrado algo de información. Se dice que hace tiempo hubo 2 hermanitas en el orfanato. A una se la llevó una familia rica, y a la otra la adoptaron aquí en el pueblo. Puede que haya una conexión. Luego, el hombre miró a Ben con seriedad. Pero piénsalo bien, Ben. Si son del orfanato, todo el papeleo será un lío. Ben se quedó pensativo. Por un lado, debían registrar oficialmente a las niñas. Pero, por otro, no quería someterlas a más pruebas. Si realmente eran del orfanato, podrían simplemente devolverlas allí. Cuando regresó a casa, encontró a Elise ocupada. Estaba sentada a la mesa, sosteniendo en sus manos un viejo álbum de fotos. Las niñas se habían subido a su regazo y observaban las imágenes con curiosidad. Elise sonreía mientras señalaba una foto. Aquí tengo 3 años. Miren qué parecida soy a ustedes, dijo con ternura. Mindy, apoyando la mejilla en su puñito, estudiaba la imagen con atención. Sara, en cambio, soltó una risita y preguntó: ¿Y quién es esa junto a ti? Elise quedó en silencio. En la foto había otra niña, casi idéntica a ella. Intentó recordar de qué se trataba esa imagen, pero en su mente solo había una imagen borrosa, rostros de adultos y una pequeña mano aferrando la suya. Es mi hermana, dijo en voz baja, sorprendida por la rapidez con la que los recuerdos olvidados la invadían. Ben notó su confusión y se sentó a su lado. ¿Crees que las niñas podrían estar relacionadas con tu familia? Elise meditó unos instantes y luego asintió con seguridad. Estoy casi segura. Mi hermana y yo éramos gemelas. Y luego nos separaron. Lo único que recuerdo es el momento en que me llevaron mis nuevos padres. Hizo una pausa, como si temiera la respuesta. ¿Y si son sus hijas? La idea era a la vez aterradora y emocionante. Si las niñas eran realmente sus sobrinas, ¿cómo habían acabado en el bosque? Mientras tanto, las pequeñas continuaban explorando la casa con asombro, como si cada rincón fuera un descubrimiento. Les fascinaba especialmente el viejo molino que se veía desde la ventana de la cocina. No pueden ir allí, les advirtió Ben con firmeza cuando las escuchó hablar sobre una posible visita. ¿Por qué?, preguntaron al unísono. Es un lugar peligroso. Hay vigas viejas que pueden caerse. Las niñas asintieron obedientes, pero Ben reconoció inmediatamente la chispa de curiosidad en sus ojos. Por la noche, cuando las niñas dormían tranquilas en la estufa, Ben volvió a hablar con Elise. Se sentó junto a ella y dijo: «Sabes que sin documentos será difícil quedarnos con ellas, ¿verdad?» Elise asintió en silencio. «Pero tú lo sientes, ¿no?» «No es casualidad que hayan aparecido en nuestras vidas», agregó Ben.
Los ojos de Elise se llenaron de lágrimas. No podía explicarlo, pero el vínculo con las niñas era casi físico. Habían llenado un vacío en su corazón, el que había sentido desde su enfermedad. Entonces hay que encontrarla. A tu hermana, dijo Ben con determinación. Esa decisión marcó un punto de inflexión para ellos. Ben comenzó a recopilar información, mientras que Elise se sumergió en sus recuerdos. A veces, por las noches, Ben se despertaba y la veía hojeando el álbum o revisando viejas notas, intentando recordar dónde podrían estar guardados los documentos. Mientras tanto, las niñas continuaban viviendo en su casa. Ben se sorprendía cada vez más de cómo habían cambiado su rutina diaria. Esas dos pequeñas, con sus preguntas interminables y voces agudas, parecían haber traído vida a la casa. Incluso Elise se volvía más activa con cada día que pasaba. Un día, al regresar del trabajo, Ben escuchó a lo lejos las risas infantiles y, al acercarse a la casa, vio a las niñas jugando en el jardín. Cerca de ellas, en un banco, estaba Elise. Sonreía al verlas, pero en sus ojos brillaba una leve inquietud. ¿Qué pasa?, preguntó él, sentándose a su lado. Ella respondió en voz baja. Estaban hablando de nuevo sobre el molino. Siento que algo las atrae allí. Ben frunció el ceño. Él también tenía malos recuerdos de ese lugar. El viejo edificio se había convertido en refugio para todo tipo de personas extrañas, y algunos en el pueblo lo consideraban maldito. Yo me encargaré de ellas. No irán allí, le aseguró Ben a su esposa. Pero, como suele ocurrir con los niños, las prohibiciones solo incrementan la curiosidad. Al día siguiente, Ben salió para trabajar, con la esperanza de que las niñas no se aventuraran fuera del jardín. Sin embargo, cerca del mediodía, Elise, que estaba sentada junto a la ventana, vio que las niñas tomaban el sendero que llevaba al viejo molino. Intentó llamarlas, pero su voz era demasiado débil y las niñas, absortas en su conversación, no la escucharon. El pánico la invadió al instante. Sus pensamientos se agolpaban de manera caótica, el molino, sus propios recuerdos, ese lugar que había cambiado toda su vida. Fue allí, muchos años atrás, donde ocurrió la tragedia que destrozó su destino. Recordó aquel día como una pesadilla, el edificio antiguo, un hombre desconocido con mirada feroz, la caída, y luego, los largos años de dolor, impotencia y desesperación. Pero el miedo por las niñas superaba todo. Elise reunió toda su voluntad, bajó los pies de la cama e intentó levantarse. Su cuerpo le respondía con dificultad, pero no pensaba rendirse. Tomó las horcas que estaban junto a la puerta, usándolas como apoyo, y dio el primer paso. Luego, el segundo. Cada paso le causaba dolor, pero Elise seguía avanzando. Su voluntad se despertó junto a las niñas, como si ellas le hubieran dado nueva fuerza y un nuevo propósito. El sendero era irregular, cubierto de musgo, pero Elise caminaba con determinación, apoyándose en las horcas. Cuando llegó al molino, sus piernas temblaban por el cansancio y su corazón latía desbocado. Pero llegó a tiempo. Las niñas estaban justo en la entrada, mirando la puerta podrida, cubierta de hiedra. ¡Alto!, gritó, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. Las niñas se dieron vuelta, la vieron y, tímidamente, se acercaron. «Mamacina, ¿qué te pasa?», preguntó Mindy. «Este lugar es peligroso. Nunca vuelvan aquí, ¿me escuchan?». Su voz sonó firme, pero en lo profundo de su ser, Elise no pudo esconder la amargura que la invadía. Las niñas prometieron no volver al molino,
pero Elise no creía en tales promesas. Sentía que sus propios miedos y secretos estaban, de alguna manera, conectados con ellas. Al regresar a casa, pudo llegar al porche sin ayuda de nadie. Ben, que había regresado del trabajo, la encontró sentada en el banco junto a la puerta. «¿Te has levantado?», exhaló, mirándola sorprendido. «Es temporal», respondió ella en voz baja. «Simplemente, las niñas, ellas me dieron fuerzas». Él la abrazó y luego, mirándola a los ojos, dijo: «¿Sabes lo que tenemos que hacer? Encontrar a tu hermana, averiguar qué pasó y entender quiénes son». Elise asintió. En los siguientes días, Ben se dedicó activamente a la búsqueda. Fue al centro regional, donde visitó los archivos del orfanato. Encontrar información no fue fácil, pero después de varias horas, descubrió que Elise realmente tenía una hermana llamada Sabrina. Las separaron cuando solo tenían 3 años. Sabrina fue adoptada por una familia rica, mientras que Elise fue adoptada por padres de un pueblo. Pero, ¿qué ocurrió después? Ben no dejó la cuestión sin resolver. Descubrió que Sabrina se casó con un hombre adinerado, pero su vida no fue tan perfecta como se podría haber pensado. El esposo pronto perdió el interés por la vida familiar y, finalmente, su matrimonio se rompió. Las gemelas, Mindy y Sarah, se convirtieron en indeseadas incluso para su propia madre. Sabrina las llevó al bosque y las dejó allí, esperando que alguien las encontrara. Pero esto resultó ser la cima de su crueldad. Ben hervía de rabia al comprender que las niñas habían sido víctimas de una madre fría y calculadora que las abandonó por su libertad. «Ella debe pagar por esto», le dijo a Elise por la noche, contándole todo lo que había descubierto. Elise escuchó en silencio, pero en sus ojos brillaba una determinación. Sabía que tendría que enfrentarse a su hermana. No fue fácil encontrar a Sabrina. Ella vivía en otra ciudad, en un apartamento que claramente había sido comprado con el dinero de su nuevo esposo. Cuando Ben y Elise llegaron a su puerta, no sabían qué esperar. Sabrina abrió la puerta y, al verla, Elise vio en su rostro un reflejo de sí misma. «¿Solo pudiste decir eso?», susurró Elise, mirándola. «Sí, soy yo», respondió Sabrina. «Y he venido por ellas». Sabrina frunció el ceño, pero los dejó entrar. El apartamento estaba frío y vacío, como si ese lugar ya no fuera un hogar. «¿De qué hablas?», preguntó, sentándose al borde del sofá. Elise se armó de valor. «Mindy y Sarah. Las dejaste en el bosque. Son tus hijas». Sabrina no intentó justificarse. Simplemente se encogió de hombros con indiferencia y dijo: «No podía quedarme con ellas. Era demasiado difícil». Esas palabras quemaron a Elise. «¿Cómo pudiste abandonar a tus hijos de esa manera? ¿Cómo puedes seguir viviendo después de algo así?». «Quiero llevármelas», dijo con firmeza. Sabrina miró sorprendida a su hermana, pero pronto se dio cuenta de que hablaba en serio. «Hagan lo que quieran». «No tengo fuerzas para esto», respondió secamente. Ben, que había estado al lado todo ese tiempo, no pudo contenerse. «Si no tienes fuerzas ni para ser humana, tal vez sería mejor que no vivieras con nadie». Sabrina lo miró, pero no respondió nada. Después de tramitar los documentos para la tutela temporal, Ben y Alice regresaron a casa con un sentimiento amargo. Las niñas finalmente habían encontrado una familia verdadera, pero la historia con Sabrina dejó una profunda huella en sus corazones. Alice ya no podía guardar silencio.
Les contó a las niñas toda la verdad sobre quién era su madre y por qué habían terminado en el bosque. Las niñas escucharon en silencio, pero luego abrazaron a Alice con fuerza y le dijeron, «Tú eres nuestra verdadera mamá». Esas palabras fueron para ella el mejor remedio. Pasaron varias semanas y una nueva vida se instaló en la casa de Ben y Alice. Mindy y Sarah se adaptaron, llenando cada habitación con su risa. A veces Ben se sorprendía al darse cuenta de que nunca había pensado que algún día habría voces infantiles en su casa. Parecía como si ellas hubieran dado vida a todo a su alrededor. Incluso Alice, cuyo proceso de recuperación iba despacio, empezó a moverse por la casa con más seguridad. Pero, a pesar de toda esa alegría, todavía quedaba la sombra de preguntas sin resolver. Ben pensaba a menudo en Sabrina. Como alguien que creció en un pueblo donde la familia era el valor principal, no podía entender cómo una mujer podía dejar a sus hijos en el bosque como si fueran cosas innecesarias. Mientras tanto, Alice tampoco podía deshacerse de sus pensamientos angustiosos. Intentaba no mostrárselo a las niñas, pero por la noche la culpa por su hermana no la dejaba en paz. Quería odiarla, juzgarla, pero entre ellas quedaba una conexión que no se podía simplemente romper. Una mañana, mientras Ben arreglaba la cerca, el oficial de policía se acercó a su jardín. Era un hombre de estatura baja con un bigote espeso, se acercó a él con expresión molesta. «Hola, Ben. Tengo que hablar contigo», empezó, frotándose la gorra en las manos. «¿Qué pasa?», preguntó Ben, dejando caer el martillo. «Sabes que las niñas no son oficialmente tus hijas. Recibimos una denuncia, dicen que las tienes sin papeles». Ben sintió como una oleada de rabia lo invadía. Sabía quién podría haber hecho eso. Solo Sabrina. Su indiferencia ese día, su conversación en el frío apartamento, todo eso no salía de su cabeza. ¿Pero la denuncia? Esto parecía una traición. ¿Una denuncia de quién?, preguntó con firmeza. El oficial suspiró. «No puedo decirte, pero tú ya sabes. Mantente alerta. Si llega a la inspección, las niñas podrían ir a un orfanato». Ben asintió en silencio, pero algo de acero brilló en sus ojos. El oficial le dio una palmada en el hombro y se fue, y él quedó allí, de pie en el jardín, apretando los puños. Cuando le contó todo a Alice, su rostro se puso pálido. «Ella nos dio su consentimiento», dijo en voz baja. «¿Por qué hacer esto ahora? Ella no sabe lo que quiere». «O simplemente es venganza», respondió Ben. «Pero no vamos a permitir que estas niñas sufran de nuevo». El problema con los documentos colgaba sobre ellos como una nube de tormenta. Ben sabía que tenían que actuar rápidamente. Dejar todo al azar era peligroso. Lo primero que hizo fue ir de nuevo a ver a Sabrina. Esta vez no pensaba hablar con ella de manera suave. Cuando la puerta se abrió, enseguida supo que la conversación no sería fácil. Sabrina se veía como si hubiera pasado varias noches sin dormir. Sus ojos estaban rojos, su rostro demacrado. «¿Qué quieres?», gruñó ella al verlo. «¿Has presentado una queja?», preguntó directamente Ben. Ella permaneció en silencio, pero su mirada lo dijo todo. «¿Sabes que las niñas pueden acabar en un orfanato de nuevo por esto?», continuó él. Sabrina se movió nerviosamente, pero su voz aún tenía un tono de ira. «Son mis hijas. Tengo derecho». «¿Derecho a qué? ¿A dejarlas en el bosque? ¿O ahora a destruirles la vida por completo?». Su voz era baja, pero controlada. Ella se quedó callada.
Ben sintió que detrás de su rabia había algo más: miedo, amargura, quizás incluso arrepentimiento. Si realmente quieres lo mejor para ellas, escribe una renuncia. De una vez por todas. Y déjalas en paz. Sabrina lo miró fijamente durante un rato, y luego, de repente, empezó a llorar. Sus hombros temblaban, las lágrimas recorrían sus mejillas. Intentó decir algo, pero sus palabras se ahogaban entre sus sollozos. Ben no dijo nada. Esperó. Y solo cuando ella se calmó un poco, añadió: es tu oportunidad de enmendar algo. El acuerdo con Sabrina dio resultado. Una semana después, ella firmó la renuncia a sus derechos sobre las niñas. Alice y Ben presentaron los documentos para la custodia, y aunque el proceso fue largo y doloroso, finalmente recibieron la confirmación. Cuando regresaron a casa con el documento oficial que confirmaba su estatus como tutores, las niñas organizaron una fiesta. Saltaron alrededor, se reían y abrazaban a Alice. ¿Ahora sí somos realmente vuestras?, preguntó Mindy, abrazándola por el cuello. Para siempre, respondió Alice, apretándolas fuerte contra ella. Pero Ben no olvidaba el pasado. Sabía que la hermana de Alice, por más que pareciera indiferente, también estaba rota por la vida. Tal vez no menos que sus hijos. Varios meses después, Sabrina llamó inesperadamente. Su voz era baja, casi suplicante. Admitió que había cometido un error y le pidió a Alice una reunión. Tienes que ayudarme. Estoy en problemas, dijo. Alice permaneció en silencio durante un rato antes de responder. No sabía si podría perdonar a su hermana, pero sentía que rechazarla sería como traicionarse a sí misma. Ben, al enterarse de la llamada, la apoyó. Si sientes que debes ir, ve. Pero no dejes que te manipule. Alice aceptó ir a la reunión. Cuando llegó, fue recibida por otra Sabrina. Una mujer frágil, perdida, que claramente no podía manejar su vida. Le contó que necesitaba ayuda urgente, dinero para resolver los problemas con sus deudas. Alice escuchaba, tratando de entender qué hacer. Te ayudaré, pero solo si realmente empiezas a cambiar, dijo finalmente. Sabrina asintió, pero en sus ojos aún brillaba la sombra de su antigua naturaleza egoísta. Después de la reunión con Sabrina, Alice estuvo días sin saber qué hacer. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con su hermana. Había algo más en eso que solo una solicitud de ayuda. En la voz de Sabrina había una extraña mezcla de desesperación y resentimiento oculto, como si culpara al mundo por sus problemas, pero en lo más profundo sabía que era ella quien tenía la culpa. Ben, observando a su esposa, no se metió en sus pensamientos. Sabía que Alice necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos. Pero una noche, no pudo más. «Estás pensando en ella», dijo en voz baja mientras cenaban. Alice lo miró. En sus ojos había cansancio, mezclado con algo indefiniblemente triste. También es humana, Ben. Sí, cometió errores, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Ben negó con la cabeza. Entiendo que ella sea tu hermana, pero pensar en ella y ayudarla son cosas distintas. Ella ha demostrado una y otra vez que solo piensa en sí misma. Alice guardó silencio, y luego, cansada, respondió. Tal vez estoy pensando demasiado en eso. Pero cuando la veo así, siento que si no ayudo, desaparecerá por completo. Después de esas palabras, una profunda quietud se instaló en la casa. Ben sabía que discutir no servía de nada.
La conocía lo suficiente como para entender que si Alice decidía algo, no habría forma de detenerla. Mientras tanto, las niñas seguían adaptándose a la casa. Cada día les traía nuevos descubrimientos. Ayudaban en la cocina, jugaban en el jardín, hacían cientos de preguntas sobre cada objeto en la casa. Lo que más les atraía era el viejo cobertizo, donde Ben y Alice guardaban cosas que rara vez usaban. Un día, mientras revisaban viejas cajas en el cobertizo, las niñas encontraron un viejo álbum. Era un cuaderno con fotos pegadas y páginas amarillentas. Lo llevaron a la casa y comenzaron a mirarlo con entusiasmo. ¿Eres tú?, preguntó Sara, señalando una foto de una niña pequeña con un vestido de encaje. Sí, soy yo. Y estos son mis papás, sonrió Alice, aunque su voz sonó suave. Las niñas miraban cada foto con interés. Pero en una de ellas no solo estaba Alice. En la foto, junto a ella, estaba otra niña. ¿Y esta quién es?, preguntó Mindy. Alice se quedó quieta por un momento. Inmediatamente vino a su memoria aquel momento de su infancia, cuando ella y Sabrina estaban en el pasillo del orfanato, tomándose de la mano. Los adultos decían algo sobre separarlas, pero entonces ella no entendía lo que eso significaba. Es mi hermana, respondió finalmente, tratando de que su voz no temblara. Mindy miró pensativa la fotografía y luego dijo: entonces, tenemos una tía. Alice asintió, pero no dijo nada. Esa misma noche comenzó a reflexionar nuevamente sobre cómo ayudar a su hermana. Todos sus intentos de convencer a Ben terminaron en que él se negaba a intervenir, considerando que Sabrina había elegido su propio camino. Pero pronto, el destino tomaría la decisión por ellos. Una mañana, Sabrina apareció en su casa. Se veía aún peor que en su última reunión. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban y sus ojos se movían de un lado a otro. No tengo a dónde ir, dijo, apenas pudiendo hablar, mirando a Alice. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alice, sin intentar ocultar su preocupación. Sabrina bajó la mirada. He hecho muchas tonterías. Grandes tonterías. La gente ahora me está buscando, quieren que pague por lo que he hecho. Pero no tengo dinero para pagar mis deudas. Ben se encontraba un poco apartado, observando la conversación. Sentía que no saldría nada bueno de esto, pero no intervino. Alice frunció el ceño. Tú eres la culpable de todo esto. Pero eres mi hermana. ¿Qué quieres que haga? Déjame quedarme con ustedes por un tiempo, hasta que todo se solucione, respondió Sabrina, casi suplicante. Alice miró desconcertada a Ben. Él se encogió de hombros, dándole a entender que la decisión era de ella. Sabrina se quedó. Durante los primeros días, se comportó de manera silenciosa, tratando de no llamar la atención. Pero los niños pronto notaron que había una adulta más en la casa y comenzaron a hacer preguntas. «Es vuestra tía», respondió Alice brevemente cuando Mindy preguntó quién vivía en la habitación de al lado. Las niñas miraban a Sabrina con interés, pero parecía que ella las evitaba. Su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Salía de la casa todo el día, regresaba tarde y no daba explicaciones. Ben la observaba en silencio, pero no intervenía. Una tarde, notó que Sabrina no había regresado en mucho tiempo. Al principio pensó que ella había escapado de nuevo, pero cuando escuchó ruido en el jardín, salió a ver qué estaba pasando. Sabrina estaba junto al portón, discutiendo airadamente con un hombre. Lo devolveré, lo juro. Solo denme un poco más de tiempo,
le suplicaba. El hombre la miraba con desdén. Tuviste tiempo, pero lo dejaste pasar. Ahora paga o prepárate para lo peor. Ben no esperó a que el conflicto se agravara. Salió al patio y, mirando directamente a los ojos al desconocido, dijo con firmeza: «Lárgate de aquí». El hombre lo miró con desdén, pero no discutió. Se dio la vuelta y se fue, lanzando por encima del hombro: «Nos volveremos a ver». Sabrina, temblando, se dejó caer en un banco frente a la casa. Ben la observaba con fría animosidad. «Nos estás metiendo de nuevo en tus problemas». «Lo siento, no quería», susurró ella. Él no respondió. Ahora que su presencia en la casa comenzaba a poner en peligro la seguridad de las niñas, estaba decidido a deshacerse de ese caos. A la mañana siguiente, Ben se despertó más temprano de lo habitual. Por la noche, casi no pudo dormir. Los pensamientos sobre la conversación con aquel hombre y la presencia de Sabrina en la casa no le dejaban tranquilo. Los problemas que ella trajo consigo colgaban sobre su familia como una nube de tormenta. Cuando salió al jardín, vio que Sabrina estaba sentada en el porche, envuelta en una vieja chaqueta. Parecía agotada, pero en su mirada había una especie de determinación. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó, sentándose a su lado. «Tengo que irme», respondió ella en voz baja. «No quiero que mis problemas afecten a ustedes». Ben la miró atentamente. Era, quizás, la primera vez que veía en ella una pizca de responsabilidad. Irse era lo correcto. Pero, ¿a dónde? Volvería a huir de las deudas y de las personas que la estaban buscando. Ella asintió en silencio. «Sabrina, eso no es la solución», dijo Ben con firmeza. «Puedes correr hasta el fin del mundo, pero si no cambias, todo comenzará de nuevo». Ella no respondió. Sus ojos brillaban, pero no quería mostrar las lágrimas. Las niñas, al despertar, enseguida notaron a Sabrina en el porche. Salieron corriendo al jardín y, con la curiosidad propia de su edad, la rodearon. Mindy le ofreció una flor que acababa de arrancar de la cerca. «Es para ti, tía Sabrina», dijo con una sonrisa. Sabrina tomó la flor y la miró confundida. La bondad infantil, tan simple y sincera, la sorprendió. Abrazó la flor contra su pecho, sin saber qué decir. «Son tan buenas», dijo finalmente. Alice observaba esta escena desde la ventana. Su corazón se rompía. Sabrina era su hermana, pero cada uno de sus errores causaba nuevo daño a la familia. Al mismo tiempo, veía que su hermana comenzaba a darse cuenta de algo. Tal vez era una oportunidad. Más tarde, durante la cena, cuando las niñas ya estaban en la cama, Alice propuso: «Sabrina, quédate esta noche. Mañana discutiremos todo». Ben quería objetar, pero se contuvo. Entendió que Alice de todos modos haría lo que quisiera. A la mañana siguiente, Sabrina ayudaba a las niñas con el desayuno. Su comportamiento había cambiado drásticamente, trataba de ser útil, ayudaba en la casa, jugaba con los niños. Pero Ben no confiaba en este cambio. «No vas a aguantar mucho así», le dijo cuando se quedaron a solas. «O te decides, o te vas de una vez». «Lo intentaré», respondió ella en voz baja. Sabrina vivió con ellos durante varios días, intentando mejorar las relaciones. Ayudaba a Alice, les contaba a las niñas historias de su infancia, como si intentara borrar su vida anterior, pero Ben seguía vigilante. En un momento, notó que una de las niñas, Sara, empezó a hacer preguntas sobre su verdadera madre. «¿Ella volverá por nosotras?», preguntó la niña una noche.
Esas palabras cayeron sobre Ben con todo su peso. Se sentó a su lado y, eligiendo cuidadosamente sus palabras, respondió: ella los quiere, simplemente ahora le es difícil. Pero tía Alice y yo siempre estaremos aquí. Sara asintió pensativamente, pero en sus ojos aún había dudas. Mientras tanto, Sabrina comenzó a comportarse de manera cada vez más extraña. Recibía llamadas que interrumpía a mitad de la conversación y con frecuencia salía de la casa durante varias horas. Un día, Ben notó que no estaba en casa casi todo el día. Cuando ella regresó, no ocultó su descontento. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Si quieres irte, vete. No nos hagas pensar cada vez si vas a volver o no. Estoy intentando arreglarlo, respondió ella, evitando su mirada. Pero Ben sentía que ella mentía. Al día siguiente decidió seguirla. Al salir de la casa, Sabrina ni siquiera sospechaba que Ben la seguía a distancia. Ella se dirigió a una aldea vecina, donde entró en una de las casas viejas. Después de unos minutos, Ben se acercó para escuchar lo que ocurría. Desde dentro se oían voces. Sabrina estaba discutiendo con un hombre que le exigía dinero. No tengo nada, pero lo conseguiré. Solo denme un par de días más, rogaba ella. Has tenido suficiente tiempo. Si en 2 días no tienes el dinero, prepárate para lo peor, respondió el hombre. Ben se alejó para no ser visto y regresó a casa antes que Sabrina. Cuando ella llegó, él estaba sentado en el porche esperándola. Oí todo, empezó él, mirándola a los ojos. Nos estás metiendo de nuevo en tus problemas. He intentado resolverlo, susurró ella. No, Sabrina, solo estás buscando a quién usar. Pero no voy a dejar que destruyas nuestra vida. Si quieres quedarte, sé honesta. Si no, vete ahora mismo. Su rostro se palideció. Intentó decir algo, pero Ben se levantó y entró en la casa, dejándola allí, parada en el porche. Alice vio cómo él regresaba. Se acercó a él y le preguntó qué había pasado. Su tiempo aquí se acabó, respondió Ben con firmeza. Al día siguiente, Sabrina recogió sus cosas y se fue. No dijo nada, solo dejó una nota en la cocina: gracias por todo. Me voy a corregir. Pero ninguno de ellos sabía si alguna vez regresaría. La vida en la casa de Ben y Alice poco a poco volvió a la normalidad. Tras la partida de Sabrina, el ambiente se despejó notablemente, pero su sombra aún permanecía. Alice pensaba con frecuencia en su hermana. Aunque entendía que Ben tenía razón, el sentimiento de culpa seguía atormentándola. Mindy y Sara se adaptaron rápidamente al nuevo ritmo. Las niñas se sentían en casa, acercándose más a Alice y Ben. Ayudaban en el huerto, aprendían a cocinar e incluso cuidaban a Alice a su manera, ofreciéndose para traer agua o poner los platos en la mesa. Esos pequeños gestos tocaban profundamente su corazón. Una noche, después de la cena, Ben notó de repente cómo Sara estaba sentada junto a la ventana, mirando pensativamente hacia la oscuridad. ¿En qué piensas?, preguntó él, sentándose a su lado. En mamá, respondió la niña en voz baja. Ben guardó silencio por un momento, sin saber qué decir. Sabes, tu mamá cometió muchos errores, pero eso no significa que no los quiera. Sara lo miró como si intentara entender si decía la verdad o solo quería tranquilizarla. ¿Y por qué nos dejó?, finalmente preguntó. Esa pregunta cortó a Ben como un cuchillo. Sabía que las niñas tarde o temprano querrían saber toda la verdad, pero ¿cómo decírsela de una manera que no las lastimara?
Puso su mano suavemente sobre su hombro. A veces los adultos hacen cosas que son difíciles de explicar. Pero lo más importante es que ahora están aquí. Y tía Alice y yo siempre estaremos cerca. Sara sintió, pero se veía que en su alma todavía quedaban dudas. Más tarde, por la noche, Ben le contó a Alice sobre la conversación. Ella guardó silencio por un largo rato, mirando por la ventana, y luego dijo suavemente: «Ben, ellas tienen derecho a saber la verdad». «¿Pero para qué?» «Eso solo las lastimará», replicó él. «Tarde o temprano lo sabrán. Mejor que lo escuchen de nosotros». Al día siguiente, Alice se sentó con las niñas a la mesa y les contó toda la historia. Explicó que su mamá, Sabrina, era su hermana, que tuvo una infancia difícil y que no pudo hacerse cargo de la responsabilidad, dejándolas en el bosque. Mindy y Sara escucharon en silencio. En sus rostros se podía ver que no sabían cómo reaccionar. Pero cuando Alice terminó, Mindy dijo de repente: «Igual eres nuestra mamá». Alice sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Abrazó a las niñas, sabiendo que ahora su vínculo era aún más fuerte. Mientras tanto, Ben decidió que era hora de distraer a la familia de sus preocupaciones. Propuso organizar un picnic en el bosque. Las niñas recibieron la idea con entusiasmo. A la mañana siguiente, se dirigieron al bosque con cestas de comida y mantas. Ben les mostró a las niñas cómo encender una fogata correctamente, mientras Alice les contaba historias sobre sus caminatas de niña. ¿Es cierto que antes no podías caminar?, preguntó de repente Mindy. Es cierto, sonrió Alice, pero ustedes me ayudaron a ponerme de pie nuevamente. Las niñas se miraron y la abrazaron fuertemente. Ese día, la familia pasó casi todo el día en el bosque. Recolectaron bayas, buscaron setas e incluso vieron un corzo que salió al arroyo cercano. Pero incluso en momentos de calma, la preocupación de Ben por Sabrina seguía inquietándolo. No sabía qué estaba pasando con ella, y no estaba seguro de si quería saberlo. Sin embargo, unas semanas después, el destino le recordó sobre ella. Tarde en la noche, alguien tocó la puerta. En el umbral estaba Sabrina. Parecía aún peor que en su último encuentro. No sabía a dónde más ir, susurró ella. Ben y Alice se miraron. Entra, dijo finalmente Ben, dejándola pasar a la casa. Sabrina casi de inmediato comenzó a contar lo que le había sucedido. Había intentado poner su vida en orden, pero las deudas y viejas conexiones nuevamente la arrastraron hacia abajo. Solo necesito una oportunidad, dijo con tono suplicante, mirando a su hermana. Alice la observó durante un largo rato y luego respondió: Sabrina, te ayudaré, pero solo si realmente empiezas a cambiar. Sabrina asintió, pero en sus ojos aún se veía inseguridad. Ben no podía entender qué era lo que hacía que Alice le diera a su hermana oportunidades una y otra vez. Pero sabía algo: si Sabrina volvía a traicionar su confianza, la perdería para siempre. Al día siguiente, Alice llevó a Sabrina a la iglesia del pueblo, donde hablaron con el sacerdote local. Él le ofreció su ayuda y le explicó cómo podría comenzar una nueva vida. Todo depende de ti, le dijo en voz baja a Sabrina. Nadie podrá ayudarte si tú misma no lo deseas. Sabrina escuchó en silencio. En los días siguientes, realmente intentó cambiar. Ayudaba en la casa, pasaba tiempo con las niñas e incluso comenzó a asistir a los servicios en la iglesia. Pero Ben seguía estando en guardia. Vio que su lucha interna aún no había terminado. Pasaron varios meses.
Sabrina parecía haber encontrado fuerzas para comenzar una nueva vida. Consiguió trabajo en un pueblo vecino y luego decidió mudarse. Antes de irse, se acercó a Alice y le dijo: «Gracias, sin ti no lo habría logrado». Alice la abrazó sin ocultar las lágrimas. «Cuídate, Sabrina». Cuando Sabrina se fue, la casa finalmente se llenó de una sensación de paz. Alice y Ben sabían que ahora podían concentrarse en su familia. Las niñas crecían y se volvían más independientes. Mindy se interesó por la pintura, y Sara soñaba con ser veterinaria. Ben observaba con orgullo sus logros, sintiendo que su vida finalmente había encontrado sentido. Una noche, cuando la familia estaba sentada en el porche, admirando la puesta de sol, Mindy preguntó: «¿Es cierto que ahora todo irá bien?». Alice sonrió y respondió: «Es cierto. Porque nos tenemos unos a otros». Ben miró a su familia y en su corazón sintió que todo finalmente se había puesto en su lugar. Ahora sus días estaban llenos de tareas, pero esas preocupaciones solo traían alegría. Mindy continuó con su pasión por la pintura. Sus álbumes con dibujos llenaban la casa. En uno de ellos, Ben vio un dibujo de su casa rodeada por el bosque. En la imagen estaban él y Alice, junto a Mindy y Sara, tomadas de las manos. ¿Somos nosotros?, preguntó sonriendo. ¿Quién más podría ser?, respondió orgullosa Mindy, mostrando que incluso el cielo sobre su casa lo había pintado con tonos cálidos y brillantes. Sara, por su parte, comenzó a interesarse por los animales. Ella desaparecía cada día en el patio, cuidando de las gallinas y el gato. Un día incluso trajo a casa un cuervo herido, y Alice y Ben no sabían dónde ponerlo durante varios días. «Vuestras manos están hechas para esto», se reía Ben, viendo cómo las chicas fabricaban una especie de jaula con una caja vieja. «Lo curaremos», insistió Sara con tanto entusiasmo que Ben se rindió. Pero un día, la paz de su hogar se vio alterada. En el pueblo comenzaron a hablar de que habían visto a Sabrina cerca de allí. Los rumores se extendieron rápidamente, como suele ocurrir en los lugares pequeños, donde cada noticia se convierte en un acontecimiento. Ben y Alice se enteraron por casualidad de esto por parte de la vecina, que vino a compartir las últimas novedades. La vio en la estación. Algo extraña. Miraba hacia el horizonte, como si no supiera por qué había llegado, contó la mujer. Esta noticia despertó sentimientos encontrados en Ben. Recordaba el dolor que Sabrina había causado, pero no podía apartarse completamente de ella. Alice, por el contrario, sintió una extraña inquietud. ¿Crees que ha vuelto a sus viejos hábitos?, preguntó Ben por la tarde, cuando se quedaron a solas. No lo sé, Ben. Pero si está aquí, es porque necesita algo, respondió Alice, mirando por la ventana. Varios días después, sus suposiciones se confirmaron. Esa tarde, cuando Ben ya se disponía a cerrar la puerta, vio una figura en el camino. Era Sabrina. Caminaba despacio, como si temiera que la echaran. «¿Estás aquí otra vez?», dijo Ben, sin ocultar su descontento. «No vengo a pedir ayuda», respondió rápidamente ella. «Entonces, ¿para qué?». Sabrina apartó la mirada, evitando su mirada directa. «Quería verlas. A Mindy y a Sara, mis hijas. Sé que cometí un error, pero solo quería verlas». Ben se quedó pensativo. No quería que el pasado de Sabrina volviera a invadir sus vidas, pero veía que hablaba sinceramente. «Le diré a Alice», dijo finalmente. «Pero si vuelves a traer caos a nuestra casa, esta vez no esperaré a que lo pienses».
Cuando le contó todo a Alice, ella solo suspiró. Sabía que este momento llegaría algún día. Dale una oportunidad, Ben. Pero solo una, dijo ella. Al día siguiente, Sabrina vino a su casa. Las chicas la recibieron con una curiosidad cautelosa, sin entender del todo quién era ella. Sabrina les hablaba sobre su infancia, sobre cómo ella y Alice solían jugar a las escondidas en el jardín. Éramos como ustedes, les dijo, mirando a las chicas. Mindy la miraba con interés, mientras que Sara estaba alerta. Todavía no podía entender cómo una mujer que las había abandonado podía ser su madre. Sabrina comenzó a venir más a menudo. Ayudaba a Alice con las tareas del hogar, trataba de no interferir en la vida de las chicas, pero su presencia se convirtió en parte de su día a día. Un día, cuando estaban solos, le dijo: «Sabes, las miro y me doy cuenta de que cometí más errores de los que puedo corregir». «Ya es demasiado tarde para darse cuenta», respondió él fríamente. «Tarde, pero aún así lo intentaré», dijo ella, y en su voz había más determinación que antes. Pasaron varios meses. Sabrina se quedó en el pueblo, alquilando una pequeña casa cerca. Trataba de reconstruir la relación con sus hijas, pero no apresuraba los acontecimientos. Mindy gradualmente se acostumbró a su presencia, pero Sara se mantenía a distancia. Un día, Sara se acercó a Alice y le preguntó si realmente quería estar con ellas. Alice sonrió y la abrazó. «Lo está intentando, querida. A veces, eso es lo más importante que una persona puede hacer». Ben vio cómo estos encuentros afectaban a Alice. Ella parecía más tranquila, como si su alma comenzara a sanar. Él también empezó a cambiar su actitud hacia Sabrina. Sus esfuerzos parecían sinceros, y no podía ignorarlo. Pero un día, Sabrina vino con una noticia inesperada. «Quiero irme», dijo. «¿Por qué?», preguntó sorprendida Alice. «Porque siento que soy una molestia. Las chicas han encontrado a su familia, y no quiero volver a romper su mundo». Alice la miró durante mucho rato antes de decir: «Tal vez finalmente hayas madurado, Sabrina». Sabrina sonrió, sinceramente, por primera vez en mucho tiempo. Pasaron varios años. La casa de Ben y Alice seguía siendo ese lugar acogedor donde cualquier tristeza podía disolverse en el calor del amor familiar. Mindy y Sara habían crecido, convirtiéndose en chicas curiosas y talentosas. Cada una tenía sus propios intereses. Mindy soñaba con ser artista, mientras que Sara seguía ayudando a los animales y planeaba ser veterinaria. Ben volvió a trabajar en el bosque. Al principio, era solo su manera de mantenerse ocupado, pero con los años volvió a sentir esa conexión con la naturaleza que alguna vez había perdido. Ahora, al caminar por el bosque, a menudo llevaba a Mindy y a Sara con él, explicándoles qué árboles eran más viejos, dónde vivían los animales y por qué había que cuidar el bosque. Alice se recuperó completamente de su salud. Ya no temía a los recuerdos del pasado. Su alma encontró paz porque sabía que había hecho todo lo posible para salvar a su familia. En cuanto a Sabrina, se fue y nunca más volvió. A veces, Mindy o Sara se acordaban de ella, pero sus preguntas eran cada vez más raras. Se habían enamorado de su nueva vida y de quienes estaban a su alrededor. Un día, sentados en el porche en una cálida tarde de verano, Ben miró a su familia. Las chicas jugaban en el patio, compitiendo a ver quién se mantenía más tiempo en el columpio. Alice se reía mientras los observaba y en sus ojos brillaba la felicidad. «Sabes, Alice, la vida ha sido un éxito», dijo Ben, apretando su mano contra la suya.
Ella sonrió, mirándolo con amor. Sí, Ben, ha sido un éxito. Se quedaron allí, disfrutando del atardecer, sintiendo que lo mejor estaba por venir. Todo lo que alguna vez pareció perdido había encontrado su lugar. Era una familia que había pasado por pruebas, pero que había mantenido el amor. Y eso era lo más importante.